Buenas noches, amigos televidentes. Hay un concepto en el que creo, y lo hago mío, de que para amar un estado tan grande, tan importante, tan apasionante como Baja California Sur, es escudriñar en sus venas y encontrar la razón de esa grandeza. Así lo pienso. Y en base de ello, hoy les tengo un obsequio a ustedes, amigos televidentes. Un obsequio que es una charla con una mujer muy inteligente, muy trabajadora, subcaliforniana de cepa, Elizabeth Acosta Mendía, que la tenemos aquí en el estudio. Buenas noches, Elizabeth. Muy buenas noches, Jesús. Te saludo con Muchas cariño. Gracias. Hace tiempo que no la miraba, pero hoy la tengo aquí con ustedes. Ella ha trabajado un tema que me apasiona y que me sorprendió cuando hace algunos días me obsequió su libro, que trata de un asunto tan importante para Baja California Sur, este estado que todos amamos. Es el tema de paisajes y personajes en María Auxiliadora. Elizabeth, me sorprendió este tema. Háblame de él, por favor. ¿Por qué María Auxiliadora? Sí, muchas gracias, Jesús. El tema de haber elaborado el proyecto de personajes y paisaje, un proyecto colonizador en María Auxiliadora, fue más que nada porque leyendo todo lo que ha sido la revisión bibliográfica y el poder nosotros tener una información de usar la historiografía para poder platicarlo como lo estamos haciendo el día de hoy, tuvo bien para mí el poderme plantear una hipótesis al desarrollar el método de la edición de la publicación. ¿En qué sentido? ¿Por qué María Auxiliadora? O sea, yo me puse a analizar en el contexto geográfico que tiene nuestra península tan complicado, tan difícil, y ver recorrido toda la revisión bibliográfica de Salvador Abascal al emprender un proyecto colonizador en María Auxiliadora, en pleno siglo XX realizar casi como una actividad misional, porque las condiciones geográficas eran sumamente complicadas, difíciles. Para esa zona establecer 48 familias para crear un proyecto de una ciudad de Dios. Yo me hice el planteamiento, ¿verdad? Y una pregunta, bueno, ¿por qué María Auxiliadora? Si la Unión Nacional Sinarquista tenía muy bien cimentados sus ideales y todo iba muy bien en mejor dentro de la membresía que tenía la Unión Nacional Sinarquista en la época de los 40, pensar en querer salir fuera de la capital de la República para emprender un proyecto colonizador que fuera un ejemplo a nivel nacional de cómo se podía crear una sociedad utópica con un sentido de dirigencia inminentemente católico, pero además con sus propias reglas de cómo iban a trabajar. O sea, una pequeña comunidad como un ejemplo con dentro del contexto nacional, pero a la vez con sus propios principios, o sea, desarticulado totalmente de lo que era el resto del país. A raíz de este cuestionamiento que me planteo dentro del proyecto, me pongo a analizar María Auxiliadora, la península de la Baja California Sur como estado, pues difícilmente por ahí podemos encontrar material que sea muy común de poderlo tratar. Este tipo de temas cobran mucha relevancia porque estamos figurando en un contexto en la plena época y el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que en los 40 se inicia, y yo he tomado prácticamente una línea de investigación muy diferente a lo que muchos tesistas y a los escritores que han tenido temas al respecto de María Auxiliadora. Excelente.
conozco, María Auxiliadora, unos hermosos atardeceres, unos arreboles mágicos con un historiador hace algunos años, Jorge Amao, a quien le mandamos un saludo. Compartimos esta sensación de esas tardes tan bonitas, pero también de la historia. Elizabeth, en este libro creo entender que también está un asunto de soberanía de nuestro país. Sí, al analizar los diferentes temas que muchos autores han hablado respecto a la Unión Nacional Sinarquista, yo al plantearme la hipótesis del trabajo, que puede ser y puede chocar con algunos comentarios o con algunos expertos en el tema del sinarquismo, muy diferentes a lo que yo me aboco, a lo que es el contenido de nuestro Estado. En aquella época, bueno, más atrás todavía, tenemos antecedentes y tenemos los escritos y los informes dentro del repositorio, que es el archivo histórico, como la fuente primaria del documento, donde nos damos cuenta que en 1920 se hunde un submarino. ¿Por qué? Esto viene a dar mucha connotación porque nada más y nada menos que ese submarino, que nadie sabía la esencia y la razón del por qué, cobra a lo mejor una noticia muy relevante que no es muy común, a raíz que el investigador de una revista muy importante para nosotros, que es México Desconocido, acude al archivo, empieza a buscar a través del libro del Otro México de Fernando Jordán, que lo documenta y lo describe claramente el hundimiento del submarino, y nos da cuenta de una parte de un destacamento de Marina que hacen al respecto de lo sucedido en la isla Margarita y las cercanías, en que se hunde con todo y tripulación y mueren 11 personas. Entonces, esta soberanía estaba en lo personal muy pendiente y muy en mente de la idea de venir hacia Baja California Sur, Salvador Abascal, obviamente con los ideales que se conjuraron para su proyecto colonizador, crear una ciudad de Dios, pero a la vez yo considero pertinente destacar por los elementos que manejo, que la hipótesis se cumple en el sentido de que la isla Margarita tenía, y Bahía Magdalena, tenían ya antecedentes de ese expansionismo americano con la compañía que se instaló, la compañía Liz, que explotó agresivamente todo lo que era la flora de la horchilla, que teníamos una cantidad extraordinaria, la desarrollaba y la sacaba a través de la estrategia del canal que tenía Bahía Magdalena. Ahí exportaba todo lo que era su producto, y fue una concesión que realizó por muchos años Benito Juárez, a cambio de que obviamente toda esa zona conurbada se creara una ciudad y volviera ese motorcito económico y diera lugar a una comunidad, ¿no? Que no fue así. Luego además pues se da cuenta Salvador Abascal que Bahía Magdalena era una zona estratégica militar, donde era campo de tiro, donde los estadounidenses realizaban todo tipo de prácticas navales, pues con mayor razón. Y luego pues se viene la connotación de lo que era la Segunda Guerra Mundial, que estratégicamente creado ese punto de Bahía Magdalena en el Pacífico, en una zona de poder habituallar buques de alto calado, pues con mayor razón interesa, aunque no está documentado dentro de sus memorias, a Salvador Abascal. En realidad, en lo personal coincido en que viene a salvar a la patria. Así, interesante, fascinante. Al leer el libro de Elizabeth, encuentro nombres muy importantes y trascendentes que dejaron huella ahí, que algunos los conozco. Don Isidro Rivera. Así es, creo que los descendientes del señor Isidro Rivera, en particular don José Rivera, hizo posible esta publicación a través de todas las imágenes que contiene la publicación, que fueron más de 70 imágenes, que él tenía celosamente resguardado, porque creo que para las familias no hay nada más importante que resguardar sus tesoros, ¿no? Pero compartiendo con él en la comunidad cerca de María Auxiliadora, donde él vive, le hacía yo ver
que estas historias tenían que compartirse, tenían que hacer las suyas. ¿Para qué? Pues con la intención de llevar justamente, como lo comentaba, la historiografía y poderla trabajar para estar platicando hoy en día de este tema, ¿no?, tan importante, y que las generaciones actuales y futuras se enteraran que fuimos, ahora sí que nominadas en un contexto internacional como un proyecto de ciudad muy interesante. Sí, fascinante este libro que nos presenta Elizabeth. ¿Quiénes participaron a un lado tuyo, Elizabeth, en esta gran obra? Pues mira, en esta publicación la desarrollé de manera individual, no es colectiva. Esta publicación inicialmente en el año de 2005 saqué un prototipo de publicación como fotografía tipo álbum, Sí. en la que no incluí ningún texto, no corrí ni revisé ninguna bibliografía para acoplarla al mismo, simplemente la quise dar a conocer como una semblanza de aquellos personajes y familias que después del fracaso de la colonización de María Auxiliadora están aquí. Ok, vamos a hacer un receso y cuando continuemos vamos a seguir disfrutando esta apasionante charla sobre un poblado con mucha historia, María Auxiliadora. Regresamos con nuestra charla con Elizabeth Acosta Mendía. Elizabeth, me quiero imaginar la llegada de los sinarquistas a ese lugar, muy bonito por cierto, de María Auxiliadora, pero muy agreste. Sí. ¿Qué comía esa gente? ¿Cómo se alimentaba? ¿Qué? Bueno, en el libro que tenemos de mis recuerdos, que fue autorizado por parte, en paz descanse, de su hijo Salvador Abascal, quien en esa época era el secretario de Gobernación, él me hace llegar la autorización por escrito y me hace llegar el diario de su papá. Entonces, inmediatamente me doy cuenta pues que en ese ir y venir a María Auxiliadora, ellos inmediatamente detectaron pues que venían demasiado sobrecargado en un buque en el que de Mazatlán a La Paz era demasiado lleno, venía confinado, ¿no? En aquella época el gobernador del territorio, J. Mújica, les facilita una serie de camiones de redilas en condiciones muy también increíbles, ¿no?, para que él se traslade hacia la zona de María Auxiliadora. Y efectivamente, aquí no hubo engaño. El señor Salvador Abascal recorrió la península de la Baja California de norte a sur y él específicamente eligió esa zona geográfica de María Auxiliadora. ¿Qué quiere decir? Que allí en María Auxiliadora él detectó que la tierra era muy fértil y que tenía una alta composición para poder ser trabajada en un futuro. Por eso él, cuando expone a la Unión Nacional Sinarquista el proyecto colonizador y dice me voy a Baja California Sur, adelante, los permisos se le dieron por parte de la Unión Nacional Sinarquista. En esta época que termina Lázaro Cárdenas, Salvador Abascal tenía una serie de fricciones por el artículo 3º constitucional, por también lo referente a la tenencia de la tierra. Él tenía ciertos conflictos y pues era una salida muy salomónica, ¿no?, que se dio en el ínter del cambio con Ávila Camacho. Ávila Camacho, hasta cierto punto, entre comillas, dice que le va a apoyar económicamente, la Unión Nacional Sinarquista también, pero desafortunadamente a su llegada no había más que miseria, enfermedades y hambre. Y no tenían abrigo, no tenían casas, tenían chozas, tenían materiales muy incómodos, ¿no?
Y esto pues da prácticamente como resultado de que ese proyecto colonizador fracase. Así es. Y fracasa, ¿por qué fracasa? Porque nunca como ciudad de Dios pudo consolidarse como tal y tuvo que depender de la Unión Nacional Sinarquista para que le proveyeran medicinas, alimentos, igual con el territorio. Por tanto, el proyecto no pudo crecer y tuvo que concluir. Así es. Ahorita continuamos con Elizabeth, pero quiero comentarles que después de que se fue a Abascal, después de que quedaron los colonizadores, entre ellos don Isidro Rivera, un gobernador, el licenciado Hugo Cervantes del Río, los fue a visitar y el diálogo lo sostuvieron sobre los márgenes del arroyo Querétaro, un arroyo grande donde las víboras crecen exageradamente. Les platico porque las vi. En mi niñez me gustaba ir para allá. En el discurso de don Isidro Rivera, discurso muy emotivo para el gobernador, que lo remató con un gesto que nunca se me va a olvidar. El señor don Isidro Chaparrito, cuando le dijo lo que eran, lo que necesitaban y lo que estaban haciendo en esa comunidad, se agachó, agarró un puño de tierra y con la otra manita se sacó una cajita bien hecha de palo fierro y la llenó de tierra y le dice al gobernador: no tenemos nada que ofrecerte, gobernador, ni una carne asada, ni una cerveza helada, pero te regalamos la tierra. Y le selló la cajita y se la entregó al gobernador. Sí. Y ese gesto Sí. le fascinó Así es. a un político 100% como fue Hugo Cervantes del Río. Otro detallito, Elizabeth, perdona que abuse del tiempo. Adelante. En la construcción de las iglesias, de las casas, el ladrillo tenía la cruz, que era una especie de logo de la Unión. Sí, tenemos uno. Sí, sí, que es una cosa fascinante. Sí. ¿Qué te llamó la atención a ti al escribir la obra? Bueno, la verdad que es una historia interesante, que en lo particular pues yo no la conocía, a pesar de ser sudcaliforniana, pero bueno, en ese deseo de querer saber de dónde venimos, quiénes somos, creo que para todas las personas que tenemos ese interés de andar hurguando o esculcando el pasado, nos interesa sobre todo el compartir el conocimiento, ¿no? Sí. Ya hemos tenido una serie de acercamientos con diferentes instituciones de educación para compartir el conocimiento y que a su vez esto se multiplique. ¿Por qué? Porque la península de la Baja California es muy relevante, muy importante en su quehacer y más nuestro estado, ¿no? Que tiene que justamente difundirse, como tú al iniciar la plática decías, ¿no? La identidad del sudcaliforniano y aquel que adoptó esta tierra como suya, es eso justamente, el recorrer a tu estado, el amar a tu tierra, el platicar de ella y escribir de ella. Y esta es una de las situaciones pues que esta historia yo no quería dejarla pasar, el poder compartir, que a lo mejor puedo entrar en un debate y no pueden estar correctas mis aseveraciones, pero bueno, finalmente la esencia del proyecto aquí está. Y fuimos un proyecto a nivel nacional con mucha ímpetu desarrollado, que finalmente las personas que se quedaron, porque el señor Salvador Abascal renuncia y se regresa a la Ciudad de México, fueron las que dieron origen a las colonias que hay hoy en día en el Valle de Santo Domingo. Entonces creo que eso es un aplauso a todos aquellos familias que dejaron sus pertenencias, que dejaron sus tierras para venirse a esta zona, ¿no? Así es. Pero Abascal no se fue del todo. Si bien se concentró en la Ciudad de México, siguió escribiendo. Inclusive se le atribuye una editorial. Sí, ¿verdad? sí. Entró como, tuvo la oportunidad de estar como corrector de estilo. Y finalmente esa editorial se quedó con ella. Editorial Jus. Exactamente, él se queda con ella y es como inician hacia adelante, ¿no? Sí. Porque sí llegó en condiciones pues anímicamente y emocionalmente complicadas a su regreso de este proyecto fracasado, pues. Así es. Y no se ha ido del todo también
en el sexenio del presidente Vicente Fox se impulsó una pequeña obra, pero significativa, que es pavimentar el ramal de la carretera, la carretera que comunica a esas zonas, esas rancherías, se pavimentó hacia María Auxiliadora en los tiempos del presidente Fox, que su hijo era secretario de Gobernación. Así es. Así es, sí creo que la comunidad de María Auxiliadora, pues si la ven ahorita, pues es una comunidad muy pequeñita, tiene su iglesia, Sí. su escuela, pero bueno, la infraestructura del traslado hacia la zona pues no era muy accesible, y cuando el secretario vino ahora sí que a inaugurar ese pedazo de carretera, tuvo a bien pues dar reconocimiento en donde pues sus padres que se casaron aquí en la ciudad de La Paz, Sí. y de donde él pues proviene, en este proyecto de Baja California Sur, cortó listón y se inauguró. Así, y de María Auxiliadora, pues ha salido familias que se han desparramado a lo largo y ancho del país y sobre todo sobre nuestro estado. El alcalde Armando Martínez Sí. Vega es hijo de María Auxiliadora, igual que toda su familia que está ahí presente y otras en otras partes de la entidad. ¿Qué podemos hacer de María Auxiliadora? ¿Algún proyecto, algún museo de sitio, algo? ¿Cómo podemos aprovechar? Bueno, lo que pasa es que hay muchos, creo que cuando yo visité a don José Rivera, él tenía la bandera, tenía cassettes con el himno de los anarquistas, tenía muchos artículos coleccionables, pues, ¿no? Lo que pasa es como en todas las familias, ¿no? Son tesoros específicos que se tienen y difícilmente desean desprenderse de ellos, ¿no? Creo que, pues sí, un justo reconocimiento es que el municipio estableciera un poquito más ese conocimiento de poder emprender diferentes recorridos o lecturas o tradiciones que incorporaran ese pueblito, porque la verdad es un proyecto importantísimo, ¿no? Sí. Mucha trascendencia, porque hoy en día un liderazgo como tal del señor Abascal pues no lo encuentras, ¿no? Así es. No lo encuentras porque en pleno siglo XX, ya lo dije, emprendió una misión como al principio de la evangelización del sur hacia el norte de la península a través de Loreto, ¿no? Sí, yo quisiera aprovechar la oportunidad que estamos hablando de este tema para que todos mis televidentes tengan un poquito de voluntad de conocer estos lugares. No se van a arrepentir. Pueden empezar el recorrido en Insurgentes, mi pueblito, seguir a Zaragoza, extenderse hacia el Pacífico y llegar a María Auxiliadora, conocer la iglesia, saludar a la gente, sentirse parte de ese momento histórico tan importante, caminar en el arroyo, cuidado con las víboras, pero se respira un ambiente extraordinario porque está uno en un cachito de nuestro estado maravilloso. ¿Dónde lo podemos conseguir? Sí, bueno, el libro está disponible en una plataforma que tenemos del archivo histórico, que es www.archivohistoricobcs.com.mx. Lo pueden descargar gratuitamente, sin ningún costo. Lo pueden adquirir en la librería Ramírez o en la librería del Ágora o en la librería misma del archivo histórico. Sí. ¿Qué hay a corto plazo en la carrera literaria de Elizabeth? Bueno, de momento estamos tratando de incorporarnos en un proyecto con otro colega escritor, Ernesto Adams Ruiz. Mi amigo, y le mandamos saludos. Un libro sobre literatura y cocina sudcaliforniana. Creo que va a ser muy interesante su aportación, sus registros, desde cuándo, ¿verdad? Ya existían este tipo de recetas de cocina.
Y bueno, ese es el proyecto que va caminando despacito, porque pues así son estos proyectos, pero bueno, ese es el que está en puerta. Así. Y pues yo quiero comentarle a los televidentes que esta es la primera oportunidad que vamos a platicar con Elizabeth, pero en lo sucesivo vamos a invitarla otra vez para que nos hable de esa gran obra que está haciendo en el archivo histórico, donde se habla, donde se escribe y se transcribe la historia fascinante que nos da vida y que nos fortalece nuestra identidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy agradecido. Ánimo. Gracias. Nos despedimos diciéndoles, hagan el bien y sean felices.